El día de hoy me desperté, entré a Twitter como normalmente hago para ver qué nuevas noticias relacionadas al mundo del anime habían salido, y una de las primeras imágenes que me encuentro cuando estoy bajando es esta. Enseguida cuando vi la imagen lo primero que leí fue anime y abajo agosto. No les voy a mentir que me dio un escalofrío y me sorprendí. Es por eso que en este video lo que les traigo es hablar un poco de esta imagen y ya después, para que no quede muy corto, debido a que tampoco hay mucho que decir sobre la misma, responder a algunas dudas que siempre quedan respecto a la próxima novela que va a salir, que es la novela 12, y ya más información relevante que haya salido estos últimos meses relacionado a este anime. Hago este video principalmente porque sé que es cuestión de tiempo para que se pueda malinterpretar esta información que aparece en esta imagen, por lo tanto prefiero dejarlo claro desde el comienzo. Así que no olviden suscribirse si este video les gusta. Recuerden que generalmente subo un video cada 2 meses o un video cada mes de este anime. Trato de hacerlo lo menos frecuente posible, a no ser, como digo, que surja unas noticias como esta que pueden ser bastante importantes para el futuro de la franquicia. Todavía tengo el video pendiente acerca de la novela 12, pero como saben todavía no sale, y eso es un tema al cual voy a hablar ahora, luego que termine de hablar sobre esta imagen. Ahora sí, lo último que tengo que decir antes de comenzar de hablar de lo mismo es que no olviden unirse al Discord, porque ahora ya tenemos link personalizado, así que para aquellos que se quieran unir, el link es discord.gg/Yagan. Ahora bien, ¿qué sucedió hoy y qué sucede con esta imagen? Bueno, para aquellos que no estén enterados del tema, el día de hoy la cuenta oficial de Amnibus subió esta imagen de la franquicia de Seiyuu Mutagero wa Bonnie Girl Senpai, en la cual podemos ver a las diferentes protagonistas de la historia, aunque en este caso en esta imagen solamente se ve la silueta en negro de todas, menos de Mai. A la derecha podemos ver el nombre de la serie, y abajo lo que para mí probablemente cause un poco de confusión, y lo que a mí también en primer momento cuando leí muy por arriba me había asustado, que son las letras que anuncian de qué se trata esta imagen. Lo que dice esta imagen es que en el mes de agosto se estará celebrando una feria o un festival, del cual ahora mismo no se puede revelar mucha información, pero en el futuro se revelará. Esto es lo único que nos dice en la imagen, y seguramente con esto muchos creerán que tiene algo que ver con la franquicia del anime. Y bueno, tristemente les tengo que decir que no tanto como creen, sino que es por esto que mencioné al principio el nombre de esta cadena, la cual es Amnibus, que es una cadena que vende productos de anime y de manga. No solo de Seiyuu Mutagero, sino que de diferentes series de anime y manga que ya se han estrenado. Por lo tanto, lo que nos quiere decir es que en agosto saldrán a la venta muchos productos nuevos de esta franquicia, pero tampoco para aquellos que esperaban otra temporada con este anuncio no es del todo malo. ¿Por qué digo esto? Bueno, recordemos que la primera temporada de Seiyuu Mutagero wa Bonnie Girl Senpai se estrenó en 2018, por lo tanto este año se van a cumplir 3 años de que se estrenó la temporada, y asimismo, a pesar de que luego la película no salió nada más del mismo, se siguen haciendo eventos a gran escala, porque en el caso de Amnibus es una cadena bastante famosa, como mencioné. No solo va a ser un evento de este anime, sino que ha hecho de otros animes famosos, como es el caso de Re:Zero, Boku no Hero o Shingeki no Kyojin. Por lo tanto, el simple hecho de que salga una imagen de este estilo y también que se promocionen, que salga a la venta nueva mercancía de un anime al cual se estrenó hace ya 2 años, es una muy buena noticia, ya que esto significa que todavía sigue permaneciendo en el tiempo, y recordemos que este tipo de ventas también ayudan mucho al anime. Respecto a la imagen como tal y en sí a la publicación, como digo, tampoco es que tengan mucha información más. Es probable que la imagen completa como tal, es decir, la imagen ya con todas las protagonistas del anime, se revele en un par de semanas o ya cuando estemos cerca del evento, por si alguno quiere guardarla de wallpaper. Aparte de eso, como es un anuncio el cual salió hoy, no se posteó nada más al respecto, y la única información adicional que pude encontrar acerca de esto es que la diseñadora de personaje fue la encargada de dibujar esta imagen. Así que para concluir y resumir esta primera parte, esta imagen que salió solo promociona nuevos productos que van a salir a la venta en el mes de agosto de esta franquicia, lo cual no es para nada negativo, ya que significa que la misma franquicia sigue perdurando en el tiempo y que sigue recaudando fondos para algún proyecto futuro. Por otro lado, como había mencionado al principio, para que este video no quede tan corto, voy a añadir algunas cosas que me preguntan sobre las novelas, porque diría que hasta el día de hoy la novela 12 es la que más me han preguntado, no solo en comentarios sino que por mensaje privado. Y acerca de la novela 12, a día de hoy no se sabe absolutamente nada de la misma. Digamos que lo único que sabemos es un poco de la historia debido a lo que fue el final del volumen 11, pero como dije en uno de los videos anteriores, el tema de la novela 12 es que es una novela la cual llegará al clímax de la serie de nuevo. Por lo tanto, a mí no me sorprende mucho que el autor se esté tomando mucho tiempo en escribir esta novela, porque va a ser una novela muy importante tanto para ahora como para el futuro de la serie. Otra pregunta también que se me hace es dónde compro las novelas de Seiyuu Mutagero, y eso ahora le estará apareciendo la página en pantalla, y también se la estaré dejando en descripción, que es en la página de CD Japan. También para aquellos que preguntan acerca de dónde encontrar traducidas las novelas, ya les digo, eso es algo lo cual hasta el día de hoy es bastante difícil. Lo que queda esperar, como dije en el anterior video, es que se sigan traduciendo de forma oficial al inglés, para ya en un tiempo tener las últimas novelas por lo menos traducidas al inglés, ya que por
lo menos al ser traducidas en inglés es bastante más entendible que en japonés. Como otra noticia buena también es que la novela número 6 de esta serie será traducida al inglés y saldrá el 16 de noviembre de 2021, lo que da como resultado que este año van a salir 3 novelas traducidas al inglés oficialmente de esta franquicia. El año pasado también salieron 3, por lo tanto para mitad del año que viene vamos a tener las novelas a partir de la 8, que es las cosas que no salieron en el anime ni en la película, traducidas al inglés, lo que para aquellos que no hayan leído o que no hayan visto los resúmenes que subí sobre estas novelas, tendrán para leer y sorprenderse con las nuevas historias que traen estas novelas a partir de la 8. Así que dense una idea que la novela 10, 11 y 12 se van a traducir al inglés oficialmente en 2023. Parece mucho tiempo, pero uno se pone a pensar que este anime ya salió hace casi 3 años y van a ver que el tiempo pasa muy rápido. Por lo tanto, cuando menos esperemos ya vamos a tener todas estas novelas traducidas al inglés y quién sabe si en algún momento al español de forma oficial. Y ahora sí, ya la última pregunta para ir finalizando con el video, acerca de que si subiré un video hablando sobre la novela 12, que muchos me dijeron que haga el resumen como lo hice con la novela 10, que fue un resumen digamos que más organizado y más largo de lo que fue el resumen de la novela 11. Así que ya les digo, esos resúmenes llevan tiempo, por lo tanto cuando salga la novela 12 puede que un mes después o quién sabe si 2 semanas después, dependiendo cuándo salga, suba el video sobre todo lo que trata la novela 12 y digamos que se resumen. Pero como digo, a día de hoy no tenemos ni cerca la fecha. La novela 11 recuerden que salió el 10 de diciembre de 2020, por lo tanto ya van a ser casi 6 meses desde que salió la última novela. Pero como digo, lo mejor es no presionar al autor, esperar a qué va a ser, porque como digo, esta va a ser una historia la cual puede marcar un nuevo comienzo para esta serie. Así que espero que les haya gustado este video y no olviden, si es así, dejar un like y un comentario para saber que quieren que siga subiendo videos de este estilo. Por mi parte saben que no soy mucho de subir ahora mismo videos de esta franquicia porque tampoco quiero saturar el canal con la misma, pero como dije en el anterior video, siempre que salgan noticias importantes, o en este caso, a pesar de que tal vez no era muy importante, estaba seguro de que por las palabras tal vez se malinterpretaría, así que prefiero subir este video para que ninguno quede con la duda acerca de qué fue esta imagen. Por otro lado, espero haber respondido a todas sus preguntas respecto a lo que es la novela y los próximos videos que subiré respecto a la misma, así que por ahora nos queda esperar a ver cuándo saldrá esta novela 12 y con qué nuevos eventos nos encontraremos. Así que espero que les haya gustado mucho este video, nos vemos en el próximo, un saludo y adiós.